Dale. Ahora sí, estamos con el doctor Richard Vallejos, al cual agradecemos en este caso por la posibilidad de conversar con él. Recordamos, es el abogado defensor del comisario Walter Adrián Maciel, actualmente detenido en la Unidad Federal de Marcos Paz. Doctor, gracias por la posibilidad de hablar con usted después de tanto tiempo. Y lo vemos que se puso para la ocasión, ¿no? Lo vemos bien afeitado, impecable, agradeciéndole, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, Rafael. Bueno, la verdad que es un gusto conversar con usted. Bueno, la verdad que como bien decías, nunca hemos tenido la posibilidad de dialogar y bueno, aprovecho para saludarlo y saludar a toda su audiencia. Doctor, a ver, comentábamos que está como en un impasse la causa, porque el 6 de febrero va a ser la audiencia ante la Cámara Federal, que me parece que es importante, y cada uno de los distintos defensores van a presentar las apelaciones ante la resolución de 1077 fojas de la jueza, en la cual se vio, creo que de todos, el que se vio más complicado porque se cambió la figura, fue justamente su defendido, Walter Adrián Maciel. Así es, efectivamente, bueno, lo que vamos a hacer es, bueno, sostener el recurso, ¿no es cierto?, de apelación. Una vez que salen los autos de procesamiento, la defensa tiene 3 días hábiles para apelar, ¿no es cierto? 3 días hábiles más 2 horas del día siguiente sería como el plazo de gracia. Bueno, esta defensa ha hecho la apelación en tiempo y forma, lógicamente, y bueno, lo que se hace acá en esta audiencia es sostener el recurso de apelación. Lo que vamos a hacer es todas las partes, vamos a sostener este recurso y vamos a argumentar de por qué nosotros, ¿no es cierto?, nos vimos, digamos, hemos sido damnificados justamente por esta resolución dada por vuestra señoría. Esta resolución agrava la situación porque pasa de encubrimiento a ser partícipe necesario y aparte agravado por el hecho de ser funcionario público. Sí, así es. Bueno, eso es algo que me llama poderosamente la atención, ¿no es cierto? Porque tenemos que recordar que no solamente el fiscal de esta causa, sino y el fiscal de la Protec, e inclusive la querella misma, eh, han solicitado la imputación de mi defendido con la calificación de encubrimiento. Eh, no solamente ellos, sino que tenemos que tener en cuenta además que, además, los dos fiscales de la justicia ordinaria han sido la detención ante el juez de garantía de ese momento por el delito de encubrimiento agravado, tanto el fiscal Castillo como el jefe de los fiscales, que sería el doctor Barry. Siempre calificándolo por el delito de encubrimiento. Esta defensa igual, en lo particular, entiende que ninguno de esos delitos tampoco se los puede achacar a mi defendido, pero más me llama la atención, ¿no es cierto?, que su señoría haya ido por más, no solamente por las pretensiones de los fiscales y la querella inclusive, sino que además fue por otra cosa más, que es la participación necesaria. Cuando hablamos de partícipe necesario, según el Código Penal argentino, es aquel aporte fundamental sin el cual los autores o el autor del delito no hubiese podido cometer el hecho. Y eso es una cuestión que me llama la atención. ¿Por qué razón? Porque una de las hipótesis que maneja su señoría en el fuero federal inclusive es
una de las hipótesis y la más importante es la teoría del accidente, ¿no? Entonces, yo me pregunto cómo pudo o cómo puede ser que Maciel sea partícipe necesario de un hecho fortuito. ¿Cómo Maciel podía saber o cómo iba a saber que, que iba a ocurrir un accidente? Básicamente, eso es una, una pregunta, ¿no es cierto?, que me hice en este tiempo, que me hago constantemente, porque si estamos hablando ante la posibilidad de un accidente, y que es una de las hipótesis más fuertes en esta investigación, entonces, ¿cómo hizo para Maciel, digamos, para ser partícipe necesario de un hecho que él no sabía o no conocía que iba a ocurrir? O si conocía que iba a ocurrir, ya no estaríamos hablando de un accidente, sino ya estaríamos hablando de otro delito, digamos. Eh, a ver, Walter Adrián Maciel, usted lo podría calificar como un policía quizás negligente o que no actuó de la forma debida, o es una persona que llevó a cabo toda esta cuestión de forma voluntaria para realizar un encubrimiento. Digamos, es como que está planteado de esta manera o ninguna de las dos cosas. O sea, ¿usted cómo lo define la actuación de Maciel en esta situación, en el caso? Yo lo defino a Walter Maciel como una persona inocente de este delito, de los hechos que se investiga. ¿Por qué lo defino de esa forma? Porque Walter Maciel básicamente siguió directivas del fiscal en ese momento cuando se inicia esta investigación. De hecho, si mal no recuerdo, la investigación en la carátula de cuando comenzó esto fue por abandono de persona. Sí. Pero, o sea, la sociedad o cualquier persona que analice este hecho tiene que tener en cuenta que Maciel lo lleva, los demora a los primeros 4 detenidos, fue él quien los demoró. Estamos hablando de Millapi, Ramírez, Benítez y Laudelina, Al que lado de en línea ese también. momento Maciel se lo pedía la detención de Laudelina y el fiscal no quiso hacerlo por una cuestión de que a Laudelina era mejor tenerla como testigo y no como imputada, porque como testigo tenía la obligación de declarar, ¿entiendes? En ese momento yo pienso que podía servir, digamos, pues podía servir, pero yo también considero de que el fiscal no tomó la verdadera dimensión y la importancia que requería el hecho que se estaba investigando. Entonces, yo siento que gran parte de la culpa de que no se haya investigado a fondo al principio de este hecho, yo básicamente lo achaco esa responsabilidad al fiscal. Y lo digo esto abiertamente porque la verdad es que yo trabajo para mí, no trabajo para nadie, no respondo a nadie, solamente respondo a los intereses de mi defendido. Entonces, lo digo abiertamente lo que pienso y lo que en definitivamente creo que sucedió. Hablamos del día uno. A ver, vamos a hablar, vamos a remitirnos a la actuación de Maciel el día 1, el 13 de junio. Recordamos, se pierde Loan, lo Así es. traen a Loan en el campo, Victoria Callaba vuelve hacia, con la excusa del partido, excusa entre comillas, y a partir de ese momento ella se comunica con una persona. Cuéntenos la secuencia, por favor. Bueno, ese día, el 13 de junio, básicamente, lo que sucede, bueno, se realizó un almuerzo, como ya todos conocían. Este, Luego, terminado el almuerzo, algunas personas se levantaron de la mesa, otros quedaron a hacer la sobremesa. Entre ellos quedó
la abuela Catalina, el papá de Loan y también quedó Pérez. Y bueno, y también quedó dando vueltas por ahí, ya es lo que se conoce, es lo que se sabe dentro de la causa, la Laudelina. Ramírez, Millapi y Benítez fue por delante, fueron a buscar naranja. Lo que sí surge de de las distintas entrevistas que se fueron dando, digamos, ya en el 2025, cuando estábamos en feria, es que Benítez va a buscar las naranjas en el famoso naranjal, que es donde se pierde Loan, debido a que la abuela Catalina era como que mezquinaba las naranjas y demás, y bueno, eso, entonces él es un conocedor del lugar y bueno, lo lleva ahí se va a buscar naranjas. Recordamos que Y se lo fue por sus invita propios a, medios primero. sí, se fue por sus propios medios, él es el primero que se va. Lo lleva a Fierrito Ramírez, lo invita. Fierrito Ramírez le sigue y detrás de Fierrito Ramírez le sigue, bueno, le invita Laudelina, le invita a la mujer de Ramírez que es Millapi, ¿no es cierto? Mónica Millapi. Sí. Y van Mónica Millapi con sus criaturas, Laudelina con sus hijos y también, como estaban jugando todos ahí, va Loan. Eh, están, bueno, una vez que llegaron al lugar, bueno, de hecho eso también está aprobado, bueno, bajan efectivamente las naranjas, pelan una naranja, le dan a Loan, algo sucede ahí, algo sucede, que Loan es como que se disgustó por algo y Loan decide venir solo. Si uno toma la distancia, es una distancia bastante considerable, viene solo. Eh, Viene solo hacia la ruta donde es para ingresar a la casa de la abuela Catalina, ¿no es cierto? En un momento se percatan de que faltaba un niño y Benítez, esto fue, le digo lo que surgió en las audiencias, lo que Sí. surge en las audiencias. En un momento se percata de que, antes tengo que aclarar algo, primero van todos juntos y después, eh, Laudelina y Camila Bueno, deciden regresar, vuelven nuevamente a la casa y Macarena estaba durmiendo, eso surge también en las audiencias. Deciden regresar. El motivo no está clarificado de por qué deciden regresar las dos. aparte recordamos, doctor, Bueno, que él cuando toma la vuelve, famosa foto, ¿no? sí, ahí es donde toma la famosa foto. Vuelve. Bueno, una vez que Loan se disgusta por algo, de hecho, en la primera cámara Gesell, que es la que yo considero que es la que vale, porque después las otras cámaras Gesell ya estuvo viciada, estuvo algo que yo nunca he visto, que digamos ahí que acompañaban a las criaturas, una abogada, Cutaya, que terminó siendo procesada, imputada y demás, que de hecho hubo más detenidos en esta causa, que en realidad es una causa conexa a la causa principal. Pero volvamos al hecho. De ahí, Loan se disgusta por algún motivo, vuelve y vuelve hacia la ruta donde va a la casa de la abuela Catalina y la otra que sale hacia la ruta, eh, no recuerdo cuál es la ruta, pero creo que es la 126, si no me equivoco, ¿no? 123, 123. 123, bueno. En ese momento, y de acuerdo a las investigaciones que se fueron realizando, Loan viene por ese lugar y en vez de doblar hacia la casa de la abuela Catalina, gira hacia el otro lado. Y ahí, en ese momento, se pierde el rastro. Se pierde el rastro, ¿por qué? Porque los canes y demás
hacen el recorrido y efectivamente hasta ahí es donde llegó. Efectivamente ahí es donde se produce o la captación o no sé qué, pero ahí es donde desaparecen los rastros de Loan. Hasta ahí llegó. Eh, coincide que en ese momento salía Pérez y Callaba rumbo hacia su casa, ¿no es cierto? Sí, Hasta ahí estamos de acuerdo. perfecto. Benítez llama a la Claudelina. Benítez llama a la Odelina, le pregunta si no Loan no llegó al lugar. En ese momento hay que tener en cuenta que Pérez y Callaba todavía se encontraban en la casa. Llama, le pregunta si no, Loan no llegó a la casa, a los cuales ellos le responden que no. En ese momento, Pérez decide levantarse de la mesa junto con su esposa, eh, eh, Callaba, y deciden irse porque a las 3 de la tarde comenzaba el partido de River. Sí. Antes de irse, Callaba va hacia el fondo de la casa a juntar unas mandarinas junto con la abuela Catalina y también se encontraba en ese lugar eh, la Adelina. En ese momento es donde se produce el llamado de Benítez a la Adelina, que la llamada creo que duró aproximadamente 9 minutos. Bueno, haciendo un recorrido, de lo que puede tardar una criatura de 5 años del Naranjal hasta la ruta, más o menos coincide con el momento en que Pérez y Callabas salieron rumbo hacia su casa. Bueno, la cuestión es que empiezan a buscar la criatura, entonces lo llama, la abuela Catalina lo llama a Callaba y le dice si no lo encontró a Loan por el camino, porque Loan nunca llegó a la casa. A los cuales ella le responde que supuestamente no, que no vieron a nadie, que en realidad ellos ya estaban ahí en la casa, pero que de todos modos ellos iban a regresar. Pero que debido a que ya pasó mucho tiempo, ellos tenían que informar ya a la policía y es Callaba quien llama a un policía que en ese momento estaba fuera de servicio, que es Duarte, un policía de apellido Duarte. Sí. Duarte estando fuera de servicio, eso ocurrió aproximadamente en el horario de las 15:37. A las 15:38, Duarte se comunica con el personal de servicio, que era el sargento Cáceres. En ese momento se comunica con el sargento Cáceres y le da noticia de esto, que allá en el paraje Algarrobal hay un nene desaparecido en la casa de la abuela Catalina. El policía Cáceres pone en conocimiento de la autoridad máxima en ese momento, que no es un dato menor, la autoridad máxima en ese momento es el oficial Torres, pone en conocimiento. A todo esto lo que hacen ellos es, se tratan de comunicar con Maciel, y Maciel en ese momento se encontraba de franco de servicio. Y la verdad es que básicamente, como cualquier persona tiene derecho a un descanso, se encontraba fuera de servicio, intentaron comunicarse con él, y no podía. Entonces tomaron la decisión de ir a buscarlo hasta la casa. Sí. Cuando van y lo buscan a la casa, que es en la famosa iglesia donde el cura párroco le permitió un lugar para que él pueda dormir, porque él no tenía un lugar donde dormir, básicamente, sale
y eso ocurre a las 16:05. 16:05 toma conocimiento del hecho. Sí. Se pone el uniforme y 16:15, 16 básicamente parten hacia el lugar. Le dice que busquen linternas, que lleven ropas cómodas, o mejor dicho, ropas adecuadas a la situación para la búsqueda del niño. Eso está absolutamente probado. La cuestión es que ellos parten hacia el lugar y una vez estando allí, él envía un mensaje a todo el personal que estaba fuera de servicio, incluidos los que estaban de licencia, y dice, el mensaje fue el siguiente: a partir de este momento, en la totalidad del personal estará apresto al lugar del hecho, es decir, donde ha desaparecido el niño. Y desde allí comienzan la búsqueda del niño, digamos. Pero coincide, digamos, plenamente el tiempo. Usted, que es un periodista, usted habrá hecho el recorrido. Sí, sí. Coincide claramente el horario del traslado desde la comisaría hasta el lugar del hecho, que más o menos te lleva media hora en llegar ahí, digamos, por las dificultades del camino. Le hago un parate ahí. Y allí comienza la investigación. Doctor, le hago un parate ahí. Ahí se habla de Sí. una posible adulteración del libro de guardia. No hay ninguna adulteración porque los horarios de los llamados coinciden. El horario de la llamada ¿cómo es? De Callaba al policía que estaba fuera de servicio fue 15:37. Sí. 15:38 el policía que estaba fuera de servicio se comunica con el sargento Cáceres. Sí. El sargento Cáceres comunica a la autoridad máxima en ese momento, que es el oficial Torres. El oficial Torres, entre que intenta comunicarse con Maciel, y Maciel en ese momento estaba fuera de servicio y en su descanso, va hasta donde se encontraba él, golpean y allí lo atienden. Vuelve a la casa, se viste, sale uniformado y van hasta la comisaría. ¿Y de allí parten. Siempre, perdón, ¿por qué siempre se habla de la adulteración o que faltaba una hoja? ¿Por qué se habla de esto? Y esos son mitos, digamos, porque eso no consta en el expediente. ¿Nos consta en el expediente? No consta en el expediente porque, o si no, debería estar. Es más, recuerdo que, no me acuerdo si es en la página 363, 364, 365, 366, son los días consecutivos donde está el libro de guardia, está secuestrado el libro de guardia como corresponde. Doctor, no hay ninguna hoja, no es que hay una hoja arrancada, digamos, de la 364 a la 366, están todas las hojas. ¿Y tampoco el comisario Maciel le obligó a nadie a cambiar los horarios? No, absolutamente para nada. Bueno, el horario coincide con el horario en que llegó Maciel al lugar del hecho. Exacto, bueno, hasta se tarda media hora para llegar al lugar del hecho, eso está comprobado. Bueno, ahí sucede el hecho, comienza la investigación, quedan demorados Millán y Ramírez, usted dijo también Laudelina, pero finalmente el fiscal dice que era preferible, digamos, hacerla correr de alguna manera y que el día de mañana, como testigo, que tiene la obligación de decir la verdad. Esa noche se produce un hecho que es clave también, que es la famosa falsa alarma. Relate, ¿no? Usted tuvo la posibilidad, obviamente, constantemente está hablando con Walter Adrián Maciel. ¿Qué pasó con las falsas alarmas? Coméntenos. Bueno, esa es una cuestión que todavía no... yo le puedo comentar a grosso modo. Hubo uno de los policías quien llama al comisario Maciel, llama y
y llama y le dice que apareció el niño, que estaba un poco asustado, pero que apareció. Lógicamente, Maciel se pone muy contento. Él Perdón, estaba al lado de... perdón, ¿esto es en la comisaría donde recibió el llamado? ¿Él recibe el llamado por celular Sí, o en la el llamado comisaría. por la radio? Hola, doctor. No, por celular, por Perdón, por llamada celular. común en celular. Por celular. Sí, por celular, sí, señor, por celular. Él recibió esa llamada, lógicamente, como cualquier comisario, jefe, se puso muy contento, gritó victoria, y bueno, eso por ahí es uno de los errores que se lo puede achacar a Maciel por el hecho de que, bueno, él no se tomó el trabajo de cerciorarse de que efectivamente la criatura había aparecido. Y él, sí, efectivamente, gritó y cantó victoria por el hecho de que, bueno, estaban en búsqueda de una criatura desaparecida, ¿no? Él ahí se va, o sea, sale de la comisaría y se va hasta el lugar de los hechos, se va hasta la casa de la abuela Catalina. Sí, y por el camino, pero en ese momento él se encontraba con ya un superior. Él llega a las 16 y 45 al lugar del hecho, Sí. porque algunos hablaban de que tardó mucho. No, él toma conocimiento del lugar del hecho, del hecho, 16:05, 16:15, 16:16 más precisamente, él ya estaba saliendo hacia el lugar del hecho. Pero ya a partir de las 18 horas o 19, él ya pasó a estar ya vino su superior inmediato, que es el comisario Báez, Sí. Nicky Báez. Así que a partir de ese momento él ya pasó a estar bajo las directivas de él y empezó ya a recibir directivas Le, del mismo le pregunto, comisario Nicky Báez. bueno, él se va, cuando recibe esa llamada ahí en la comisaría, Maciel se va hacia allá y en el camino usted me dice que, usted me comentaba, ¿qué pasó en el Sí, camino? le comentan, le llaman nuevamente y le dicen que fue una falsa alarma. Porque eso, justamente ese hecho, es uno de los hechos clave, porque muchos entienden que en realidad esta falsa alarma, cuando dicen Logan está bien, ahí es donde Maciel tendría algún tipo de intervención. Por eso le digo que es interesante que usted aclare cómo se fue dando esa situación. ¿Él alcanzó a llegar al lugar o por el camino ya se enteró? Por el camino ya se enteró, sí, por el camino ya se enteró. Él estaba de hecho eso relata en una entrevista en la televisión. Yo he visto que Miyapi, Mónica Miyapi creo que es la que relata que ellos gritan justamente como una victoria, como una arenga, que bueno, que sí apareció efectivamente la criatura. Pero Maciel, por ahí sí, hay que reconocer que no se cercioró lo suficiente como eh, para ir a constatar que efectivamente eso había ocurrido. ¿Y qué medidas se tomó con relación En a ese la falsa momento, alarma? cabe aclarar, en ese momento, cabe aclarar eh, que también, como es un pueblo chico, el intendente, el viceintendente, un concejal y demás tienen el número del comisario y le preguntan a él si efectivamente apareció y él contesta que sí, pero él todavía no se fue hasta el lugar del hecho, él estaba en camino, pero el llamado lo recibe en la comisaría estando al lado de su jefe, que era su superior inmediato, que es Nicky Báez. A ver, hasta ahí vamos. Ahora vamos a la otra secuencia donde también aparece Maciel al día siguiente, que es el momento en el cual se encuentra el botín. Sí, eh, básicamente eh, eh, eso eso ocurrió el día 14. El día 14 recibe un llamado de un señor de apellido Méndez y le dice que
esto te puede servir, le dice él. Esto te puede servir. Averigua el número, bueno, él andaba, en ese momento ya tenemos que tener en cuenta que había mucha gente ya buscando por todo el campo y bueno, como Méndez era, él mismo aclaró que él en un momento alquilaba, mejor dicho, arrendaba el campo, conocía el lugar. Entonces él va voluntariamente y participa en la búsqueda. Y en un momento, ya cercano al mediodía, de regreso para almorzar, decide cruzar por un lugar y ahí él es donde encuentra huellas. Entonces averigua el número de la comisaría y lo atiende el mismo Maciel. Le dice, mira, yo tengo algo que te puede servir, le comenta sobre las huellas y bueno, Maciel va hasta el lugar del hecho porque bueno, todo el mundo querían tener, eso es una realidad, todo el mundo querían tener el trofeo de quién encontraba a la criatura perdida en ese momento. Va al lugar del hecho básicamente Maciel siguió el protocolo de lo que exige, digamos, el nuevo Código Procesal Penal, que era sacar foto en el lugar del, del, de la prenda que se encontró y mandárselo al fiscal como tiene que ser. A mí no me sorprende para nada la selfie que se encontró en su celular, las fotos que se sacaron, eso no me sorprende para nada, porque inclusive él por ahí cometió el error de no filmar, inclusive tenía que haber filmado porque eso es justamente lo que indica el código procesal que tenemos actualmente vigente en la provincia de Corrientes, que es un código procesal informal. Le pregunto, cuando él llega, la Aurelina sí, ya efectivamente, aparece después. no, la Audelina ya estaba en ese momento. Ya estaba, de hecho, en su relato Méndez lo dice. Y ellos ya, aparentemente, ya sabían que el botín estaba ahí. ¿Entiendes? Es decir, que cuando llega, Porque ellos dicen, la Aurelina ya estaba. y de hecho cuando en las audiencias, cuando relatan, cuando cuentan el hecho, entre Laudelina, Macarena, y una de las dos es la que van y sacan el botín antes de que ellos logren sacar. Obviamente ellos le dicen que deje eso donde está porque tenían que venir los peritos. A ver si se entiende. Sacan en un momento y dicen, vuelvan a ponerlo en el lugar porque tienen que venir los peritos para de alguna manera, para dar el marco, digamos, necesario. ¿Sería así? Sí, sí, sí. Perfecto. Doc, nos estamos quedando sin tiempo sobre el final. Usted tiene, seguramente lo vamos a volver a convocar porque es muy interesante todo lo que cuenta, aparte con minutos, con todo, segundos y demás. Esta va a ser una primera entrevista, después vamos a hacer otra. Quiero que después cómo continúa la historia de Maciel. Ahora nos quedamos acá, pero ¿qué le merece, a ver, podemos, de algún modo, atacar lo que está con la querella, ¿no? Que lanza algunas hipótesis. ¿Qué tiene que decir con respecto a ello? Y a mí me resulta bastante irresponsable, ¿no? Decir semejantes cosas, porque digo por parte de la querella, porque yo por ahí escucho en los canales de televisión justamente hablando de que estamos cerca de encontrarlo, sabemos que lo tienen retenido en Corriente, que no los quieren entregar, que, que está dentro de la provincia de Corrientes y todas esas cosas. A mí me parece un poco irresponsable semejante afirmación, decir que a través de la audiencia hemos llegado a tal conclusión, afirmamos que sucedió esto, que sucedió aquello. ¿Sabes por qué me parece irresponsable? Porque hay una madre que está buscando a su hijo. Jugar con la ilusión de una madre de una madre y un padre a mí me parece poco responsable.
Me parece que está interponiendo sus intereses de lograr la captación de los medios de comunicación, de las cámaras y demás, y no tiene en cuenta que hay algo mucho más importante que es la búsqueda de la verdad, digamos. Interpone sus intereses por encima de la búsqueda de la verdad, que yo considero que en ninguna de las audiencias surgió absolutamente nada de lo que la querella, ¿no es cierto?, afirma. Me parece una irresponsabilidad, sobre todo, jugar con la sensibilidad de los padres que todavía están buscando a sus hijos. Doctor, nos están quedando 3 minutos, me parece muy jugosa la nota, lo vamos a convocar en la semana para una segunda parte porque queremos saber, usted que habla con Maciel, hasta ahí contamos en la primera parte, digamos. Ahora vamos a continuar todo lo que aconteció posteriormente, por qué Maciel inclusive queda detenido, hubo algunos altercados con el fiscal Castillo, pero nos estamos quedando sin tiempo. Me parece muy interesante la nota y por ello le pedimos, le agradecemos obviamente en este caso por hablar conmigo, y lo invito en la semana a que vayamos a la segunda parte. Walter Adrián Maciel, por qué detenido, cómo continúa, cómo está el día de hoy ahí en el penal de Marcos Paz y si tendría algún elemento importante para la causa. También son preguntas que le dejo picando para la próxima nota. ¿Le parece, doctor? Muy bien, muchas gracias. Gracias bueno, por permitirme participar en tu programa. No, gracias a usted, doctor Richard Vallejos. Rompe el silencio, ¿no? Después de mucho tiempo, el defensor de Walter Adrián Maciel, una de las personas. Y también vamos a hablar del carácter de Maciel, que es muy particular y que quizás eso haya llevado un poco, perdón, a confusión. Doctor, nos quedamos sin tiempo. El compromiso está hecho para en la semana volver a hablar con usted y vamos a indagar ya en otros temas. Creo que el principio, cómo arranca esta historia y la actuación a lo largo de del 13 y 14 me parece que fue clave. A partir de ahora, la próxima nota ya va a ser los días posteriores. ¿Le parece? ¿Le parece, Doc? Bien. Le agradezco Sí, mucho por la perfecto. nota, muy amable de su parte y nos estaremos comunicando en el transcurrir de la semana que viene. Muy amable. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Así lo escuchábamos entonces al doctor Richard Vallejo, recordamos el abogado defensor de Walter Adrián Maciel. Eh, Mucha tela para cortar, el tiempo nos apremia en este caso, pero la semana que viene vamos a volver a hablar ya de Walter Adrián Maciel y todo lo que sucede después, cuando le secuestra el celular a la madre, cuando toda la actuación que tuvo en los días posteriores hasta la detención del mismo. Pero eso lo dejamos para el próximo capítulo agradeciéndole a todos ustedes y bueno, vamos a estar nuevamente con la nota. Gracias, muy amable.